principalmente como hijos de Dios, en la forma en que hacemos iglesia, hemos adquirido una gran cantidad de conceptos, desde luego que basados en la Escritura son verdad, que son virtudes, que son virtuosos esos conceptos, que son verdades de Dios, que nos alientan a vivir de una manera que le agrada a Dios, que son conceptos que van alimentando nuestro corazón y nuestra mente y que fortalecen nuestro espíritu. Pero también tenemos que ser muy honestos, y hay muchos conceptos que hemos adquirido no en función de la Escritura, sino por muchas tradiciones de cómo consideramos o hemos conceptualizado lo que es el cuerpo de Cristo. Es decir, que muchos de nosotros hemos adquirido porque así nos han enseñado, porque muchos venimos de alguna otra religión tradicional, o inclusive venimos de algunas iglesias en donde el fundamento no es bíblico, sino que nos han enseñado y nos han dicho, bueno, es que así lo hacemos aquí, así hemos aprendido y así lo seguiremos haciendo. Desafortunadamente, muchos de esos conceptos, tenemos que ser honestos, han distorsionado los conceptos de Dios. Esto no es extraño que nos pase. A los judíos les pasó mucho y llegaron a un punto en la época de Cristo, y por eso Cristo los exhorta y les dice: ustedes valoran más sus propias tradiciones que el mandamiento de Dios. Entonces es algo que, si Cristo se los dijo a los judíos de su época, es algo que también nosotros tenemos que cuidar. Muchos de nosotros, una de las frases que tenemos es que yo asisto a una iglesia de sana doctrina. Y luego, porque a veces eso no se nota en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma en que tomamos decisiones. Entonces, más allá de tener cierto orgullo de pensar que llegamos a este punto en nuestras vidas en los que vamos más o menos bien, Dios quiere que tengamos una actitud en la que estemos constantemente abasteciendo nuestra mente de lo que Él dice y cómo lo dice, de quién es Él y qué dice Él de nosotros. Dios quiere que nosotros consideremos a Él como el Señor del universo, el creador de todo, el que diseñó todas las cosas. Y en esa pérdida de la esencia y la razón de acciones que pensamos muchas veces que agradan a Dios, en donde, repito, como iglesia a veces hemos tenido una influencia de ideologías dentro del cristianismo que nos han impulsado a solo depender de nuestras emociones personales. Solo depender de lo que me gusta, de lo que me agrada, de mi percepción. Y hemos creado conceptos que les llamamos religiosos, conceptos que están basados en mi enseñanza, en mi tradición, en mi denominación. Y definitivamente uno de estos conceptos distorsionados es la adoración. ¿En qué hemos encasillado el concepto de adoración? Pónganse de pie y vamos a tratar de, y digo tratar porque muchos de nosotros la verdad es que ni siquiera lo logramos, ¿no? A tratar de buscar un tono definido que nos están guiando las personas que están aquí al frente, y tratar de seguir un ritmo que nos marcan, y entonces ya estamos adorando. Un tiempo cultural, un tiempo litúrgico, le llamamos eso. ¿Qué llamamos liturgia? Al programa con el que venimos a la iglesia y seguimos todos. Muchos hemos encasillado el concepto a música exclusivamente, ¿no? Música de adoración. No es José José, no es Ricky Martin, no es ninguno de esos. Es una música diferente, una música de adoración. No es Pedro Infante, ¿verdad? No es Taylor Swift, es otro tipo de música.
y hasta ahí se ha quedado. Algunos como acciones solamente, alguna acción que yo haga. Por ejemplo, alabar pues puede implicar danza, algún tipo de arte, algunas acciones que se llegan a realizar, pero que honestamente no logran alcanzar lo que es la verdadera adoración. La verdadera oración puede usar todos estos elementos de expresión porque la Biblia nos los enseña. No es que esté mal cantar, pero muchos de nosotros nos hemos limitado a solo cantar. El cantar podría ser adoración, pero el cantar podría no hacer adoración aunque la letra lo diga. Aunque haya letras que nos estén diciendo cosas de verdades de Dios. Voy a decirlo con toda claridad. ¿Puedo estar haciendo exactamente lo mismo con otro hermano junto? Y dos, haciendo exactamente las mismas acciones externas. Uno puede estar adorando y el otro no. La adoración no solo es una acción. La inicia en una convicción personal que reconoce quién es Dios, que acepta quién soy yo para Dios, y eso trae una respuesta de profundo agradecimiento. Vamos a ver hoy lo que enseña la Biblia de lo que es la verdadera adoración. Y vamos ahí a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y vamos a analizar a la luz de este versículo algo que tiene que ir más profundo. Tal vez nosotros hemos solo cantado y verdaderamente nuestro deseo es agradar a Dios. Qué bueno, yo creo que eso es parte de la adoración. Pero ahora Dios con su palabra como que va a que descubramos las verdaderas motivaciones para hacer algo, y si esas motivaciones descubrimos que a la luz de la Biblia están equivocadas, pues la misericordia de Dios se está manifestando para que las desechemos, para que las desvaloricemos y las quitemos de nuestra forma de conceptualizar. Y que si tal vez el concepto que tenemos está muy limitado, no es que esté mal, pero no está completo, ahora el Señor nos pueda dar un poco más de profundidad para que añadamos algo a nuestro concepto de adoración. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Permítanme leerle Romanos 12:1 en la versión Biblia al día. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Le voy a suplicar que cerremos nuestros ojos un momento. Me va a permitir dirigir una oración en conjunto con todos nosotros al Señor. Padre, gracias por la obra de Cristo Jesús tan hermosa que nos ha hecho, que ha sido la que ganó y nos hizo tus hijos. Gracias a esa obra, Dios, estamos aquí. Gracias a esa obra podemos acercarnos a ti y suplicarte que el día de hoy hables a nuestras vidas. Nuestro corazón está muy necesitado de ti. Nuestro corazón está necesitado de tu guía. Nuestro corazón está necesitado de que sea mostrado aquello que no te agrada, y que aquello que te agrada, Señor, se pueda afirmar y progresar. Es decir, que todavía vaya cada vez más creciendo en algo que te pueda cada día más agradar. Bendícenos, Dios, para que tu palabra el día de hoy sea clara en nuestra mente. Danos la fortaleza para permanecer atentos no a la voz de un hombre, sino a tu voz. Y que eso, Señor, pueda
tener un objetivo, que dar con claridad un concepto tuyo, pero también, Señor, que pueda ser algo aplicable en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Aquí el apóstol Pablo está usando todo lo que ya escribió. El doctor R.C. Sproul dice que en la carta a los Romanos es el primer tratado de teología sistemática, porque Pablo utiliza elementos de su conocimiento teológico del Antiguo Testamento para asentar todo lo que eso aplicó a Cristo y cómo eso aplica a la salvación. Entonces abarca varios temas ahí de teología de Dios, de quién es Dios y cómo Dios se manifiesta a nosotros, y los va agrupando para que vayamos comprendiendo acerca del plan de redención para nuestras vidas. Y vemos cómo esto todo se va aplicando en los 11 capítulos anteriores que él escribe. Y por eso llegamos al capítulo 12 y dice nuestra versión Reina Valera, así que, y la Biblia del día dice, por lo tanto, es decir, debido a todo esto que ya estudiamos acerca de principalmente la salvación de Dios para nuestras vidas y cómo se explica, todo este conocimiento en nuestras mentes debe de producir algo en nuestras vidas. Y lo primero que señala es ¿a quién? A ver, léalo usted, por favor. Versículo 12, uno que dice, por lo tanto, o así que, hermanos, os ruego, es decir, él nos pide algo. Qué hermosa forma de dirigirse, ¿verdad? Esto nos señala muy importante, ¿verdad? En el liderazgo, dicho en paréntesis, qué expresión tan humilde, tan linda de cómo dirigirnos los que ejercemos algún tipo de liderazgo, ¿verdad? Él les podría haber dicho a todos con la autoridad que les había dado, a ver, cabezones, ¿se ponen vivos? Sí, ¿verdad? Algo por el estilo. Pero no, su expresión es, os ruego por las misericordias de Dios. Todo este conocimiento, ahora Pablo está buscando aplicarlo a nuestras vidas en un sentido, como ya lo dijimos, de adoración. Pero en principio él se dirige a que todo esto es la manifestación ¿de qué? De la misericordia de Dios. Tomando en cuenta la misericordia de Dios. La verdadera oración, amados, no comienza en nosotros, sino comienza en considerar quién es Dios. La verdadera oración se trata de Dios, no de mí. ¿Por qué adoramos a Dios? Es tan común, he escuchado a personas que toman la decisión de dónde congregarse en función de qué crees, de la supuesta, entre comillas lo pongo, adoración de la iglesia. Y digo supuesta porque la realidad, cuando tú platicas con ellos y les haces preguntas profundas a esas personas, realmente el asunto no es la adoración, el asunto es que les gusta la música. Es que ahí cantan bien chido, bien bonito, me gusta cómo cantan. A eso le llamamos adoración. ¿Te das cuenta el concepto que vamos a tener? Para ellos la adoración es solo música. Para esas personas que toman una decisión tan importante de dónde Dios les pide que se congreguen, es en función a que hay buena calidad de música, hay un buen ambiente en la iglesia, me siento bien. Estoy aconsejando un matrimonio que dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a esta otra iglesia, porque yo les decía, bueno, si quieren que los aconsejemos, es algo de ética pastoral, si quieren que los aconsejemos, nosotros pues tienen que discipularse con nosotros, porque si no, si se van a congregar en otro lado, busquen esa consejería ya para que tengan un entendimiento doctrinal adecuado y un seguimiento adecuado. Y me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomar la decisión de irnos a otra iglesia. Es que acá la adoración le gusta mucho a nuestros hijos. Esa fue su razón. Es respetable, ¿no? ¿Verdad? Yo no les dije, ¿están bien mal? No, ¿verdad? ¿Estás bien loco, hermano carnal? No le dije eso, por supuesto. Respetable, pero esa es la forma en que muchos de nosotros conceptualizamos lo que es adorar. Solo un estilo de vida.
algo en donde hemos encasillado a la verdadera oración a un resultado emocional, lo que eso me hace sentir. Como me gusta, ¿verdad? Entonces me hace sentir bien, entonces, ahí me quedo. ¿En quién está centrado esa decisión? En mí, en mi gusto, no en lo que Dios me ha llamado a hacer. He platicado con algunos cristianos y les he dicho: hermano, yo no estoy de acuerdo en tu decisión de dónde te congregues, porque esa decisión no puede estar en función de ti, en lo que te gusta, en lo que te agrada. Eso no muestra lo que es ser un discípulo de Cristo. ¿Quién es un discípulo de Cristo? Alguien que sigue las pisadas de su maestro. Y aunque realmente en la cruz del Calvario se cumplió Isaías 53, en el que no se abrió su boca y fue fue al matadero el Señor, ¿verdad? Como una oveja al matadero, como un cordero al matadero. ¿Qué está simbolizando a él? Está haciendo ver como una ovejita, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una ovejita cuando van a hacer la barbacoa? ¿Qué hace la ovejita? Cuando mucho hace ve. Pero la ovejita no se queja. ¿Quieres una diferencia de un tipo de animal que está tratando de la escritura de enseñarnos? Un puerco. ¿Te ha oído un puerco cuando lo llevan al matadero y ya le ponen así, lo empiezan a hacer sufrir? ¿Qué hace el puerco? Una vez en un campamento nos dieron pozole y mi esposa desde ahí nunca quiso comer puerco porque se oía a distancia los chillidos del puerco cuando lo iban a preparar. Cristo en la cruz dijo frases que señalaban que Él era el Cordero de Dios y que no abrió su boca. ¿En qué sentido? No es que no habló, sino nunca se quejó. Y sus primeras palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue: ¡ay, me duele! ¡Ay, pobre! Ya ven, cabezones, por su culpa, pecadores. No, ¿verdad? No fue un reclamo. Cristo fue hasta las últimas consecuencias. Y lo más importante que hace evidente esto y que quiero hacer evidente es que Cristo no pensó en su comodidad. Pensó en su llamado, en el propósito de lo que Él estaba haciendo aquí en la tierra, lo que hizo tomar la decisión sobre sus vidas. Tú ves los evangelios como Él viene la preparación para su sacrificio y Él se dirige a Jerusalén. Y dice ahí en Marcos, por ejemplo, que Él iba delante de sus discípulos y sus discípulos: camínele, vamos a Jerusalén. Él sabía dónde iba y sabía lo que iba. Hermanos, no puede ser nosotros mismos, nuestro gusto y nuestra comodidad, la decisión para tomar las decisiones de dónde tenemos que vivir, de dónde tenemos que estar, de dónde tenemos que congregarnos. Pero estamos impulsados por una corriente ideológica que nos alienta eso a nuestra carne. Cuidado. Es que está la música bonita, gloria a Dios, qué bueno. Gracias a Dios por nuestros amados del grupo de alabanza que se esfuerzan tanto por tocar bien una canción, porque eso nos hace entonarnos un poquito, ¿verdad? Algunos que no somos tan entonados, y hacerlo mejor, gracias a Dios. Pero eso no es lo más importante. He tenido el privilegio de asistir a iglesias en la Sierra Mazateca en donde la música es muy a su estilo, con ritmos que nosotros difícilmente tocamos, pero hay adoración cuando hay algo más importante, y el más importante siempre debe de ser Dios, por las misericordias de Dios. Dios no nos quiere convencer a través de nuestros sentimientos y nuestras emociones, a través de
barato sensibilismo, ¿verdad? De sensaciones, de ay, ¿cómo me siento? De chantaje sentimental. Dios quiere que dirigirnos a Él. Y cuando tú estudias los 11 capítulos anteriores de Romanos, te vas a dar cuenta de la grandeza, de la majestuosidad, de la gloria de Dios, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su perfecta justicia y santidad, de la belleza de su santidad. Y eso es el fundamento que Pablo pone. Eso es lo que debe de menospreciar o poner en segundo nivel, en segundo grado, los actos que yo puedo hacer por Dios. Cuando Moisés recibe estas palabras en el desierto y le pregunta, él recibe su llamado y le dice: tienes que ir a esto, etcétera, ¿verdad? Para sacar a mi pueblo de Egipto. Y le dice: ok, yo voy, pero ¿quién les digo? ¿De parte de quién? ¿Y qué le dice el Señor? Ve, porque yo soy. Y ese yo soy no es solo un nombre para dirigirnos a Dios. Implica muchísimo. Implica que Él es, que Él está completo, que Él no necesita nada. Así es que, amados, cuando nos congregamos, cuando nosotros hacemos los actos que entendemos que la Biblia nos enseña, cómo cantar, cómo danzar, cómo ofrendar, etcétera, que nos enseña, ¿verdad? No es por Él, no es porque Dios lo necesite. La adoración es una manifestación de la gracia de Dios a nuestras vidas. Le llamamos así un medio de gracia. ¿Por qué? Porque Dios no lo necesita, nosotros sí. Entonces, casi que tengo que ir a la iglesia. Bueno, casi como si le voy a hacer el favor a Dios, Ya me voy a volver a congregar, Ya deja de congregar, pero ya voy a volver. Así como si creyéramos que le estamos haciendo un favor a Dios. Hoy sí voy a cantar. Hoy sí tengo ganitas. No, la pregunta no es si ya tienes ganas de cantar. La pregunta es: ¿por qué no la tienes? ¿Qué es lo que nos pasa en el corazón que no consideramos estas misericordias de Dios? Es lo que dice el día. Hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios. ¿Recuerdas que dice el salmista de las misericordias de Dios? Que las misericordias de Dios se renuevan cada día, están presentes cada día, están latentes cada día. Dios no se olvida de mostrar misericordia a nuestras vidas. Entonces, el adorar inicia en reconocer y admirar quién es Dios y sus maravillosos atributos. No es lo que me gusta. Esto es lo que le tienes que decir a tu propio corazón para adorar. ¿Recuerdas al salmista? Salmo 103. Bendice, alma mía. ¿A quién le está hablando? ¿A su esposa Alma? ¿A quién le está hablando? A Él mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es un ejercicio muy bueno que tenemos que hacer. Cuando vengas ahí de que te acabas de pelear en el metrobús porque no te dejaban subir, ¿verdad? Y ya te querían sacar y llegas aquí todo así enchamucado, ¿verdad? Bueno, todo así, ¿verdad? Enojado, o tuviste una mala noticia en tu trabajo y todo, y llegas aquí, ¿verdad? Y el hermano te dice: vamos a adorar al Señor. Ya no quiero. Utiliza este ejemplo del salmista y recuerda: por las misericordias de Dios. ¿Quién es Dios? No se trata de mí. Pero estamos tan impulsados por una sociedad que nos está diciendo: tú lo puedes lograr, tú eres el ser más importante en la tierra, tú eres lo que más es. Y desde chiquitos nos dicen, ¿verdad?
te agarra tu mamita y dice: ay, ¿quién es el muchachito más pechocho de la tierra? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más lindo? ¿Quién es el más inteligente? Y tú, ya. Y eso no lo pasamos, entonces no la creemos, brother. Y llegamos a ese momento de decir: pues yo soy lo importante. Si no tengo ganas, no lo hago. ¿Y qué? Háblale a tu alma por las misericordias de Dios, por su amor, por su perfección, por su santidad, por su misericordia, su justicia, su bondad, paciencia, etcétera, etcétera. Por tanto, por tantísimo que es Dios. Dios, todo lo que hace es hermoso. Amén. Y manifiesta esa naturaleza de Él. El Salmo 139:14 dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que motiva a la alabanza al salmista? El voltear, el saber, el recordar que las obras de Dios no son cualquier cosa, que son formidables. Y basta con que analices algo acerca de la creación, algo, a ti mismo. ¿Te has puesto a analizar por qué ves? O sea, aquí está todo. O sea, hay una luz que entra a tu ojo, se procesa ahí y entonces pasa por los nervios, se interpreta en el cerebro y tú sabes qué onda. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque no llegas con tu esposa y le dices: ¿tú quién eres? No, no, la reconoces. Nunca te equivocas, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Sabes quiénes son tus hijos? Claro, te das cuenta cómo todo ese proceso. ¿Quién creó eso? La evolución. La casualidad. Es absurdo. Dios, el creador, maravillosas en sus obras. Voltea a ver el cielo. Respira. Esto que acabas de meter a tus pulmones es lo necesario para que todas las células de tu cuerpo, que tienen una distinción de función cada una de ellas, el dedo gordo, ¿verdad? El músculo del dedo gordo, el músculo de la pierna, las venas, cada una de ellas tiene células que funcionan de forma diferente para todo esté en equilibrio perfecto. ¿Quién hizo eso? ¿Verdad que sí son formidables y maravillosas las obras de Dios? Eso es lo que nos motiva. Amados, cuando nosotros colocamos a Dios como lo más maravilloso y lo más formidable, nos vamos a dar cuenta que la adoración no radica en qué tan hábiles o talentosos somos, sino en su grandeza. Y esto es lo que derroca esos conceptos de yo voy a ir y yo voy a estar donde la técnica y eso me llame tanto la atención. Es bonito, claro, escuchar a un buen músico, ¿verdad? Es agradable, que interprete bien y dices: wow, ¿no? Que haya una secuencia armónica justa en el tiempo preciso, está bien, no es que esté mal, pero eso no puede ser lo más importante. A eso es lo que vamos. No se trata de que menospreciemos al músico ni al cantante. Qué bueno que Dios le dé ese talento. Qué bueno que ese talento se haya desarrollado a través de años de estudio y de práctica. Wow. Y se note, ¿verdad? Y que tenga el sentimiento para interpretarlo y que te genere emociones. Es bonito, claro, pero no es lo más importante. No puede ser lo más importante. Porque es cuando consideramos eso con tanto valor, es demasiado fácil olvidarnos de lo que sí es importante.
Nos olvidamos de las formidables maravillas y maravillosas obras de Dios. Y nos perdemos de maravillarnos. Estamos tan atentos a lo que el hombre pueda lograr. Estamos tan admirados del esfuerzo humano que dejamos de maravillarnos de lo que Dios hace. Salmo 147:10 lo dice. Acerca de Dios dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Te das cuenta de la congruencia de la Escritura? Que el salmista nos invita a lo mismo, que en nuestro corazón la habilidad no sea lo más importante. ¿La hay? Gloria a Dios. ¿No la hay? Hay un músico que nos ayuda y que es muy bueno, qué bueno. Si hay uno que apenas si da ahí el, ¿cómo le decimos, Pablo? El círculo de do, ¿no? El primera, segunda y reversa, ¿no? Ahí, y nos acompaña con eso, ahí con una rítmica ahí medio chuequita, ¿verdad? Y todo, y ahí, y un panderito ahí medio. Podemos adorar, porque Dios no se complace en la agilidad del hombre, sino ¿en quién? En los que le temen, en los que esperan en su misericordia, en los que están atentos a las misericordias de Dios. Por tanto, por las misericordias de Dios, ahora podemos hacer lo que sigue. Por eso Pablo dice: os ruego que conforme a esa misericordia manifestada de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Os ruego, dice Biblia al día, que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo y santo. Aunque la adoración en comunidad es algo hermoso también, es lindo cantar con los hermanos, me encanta a mí, me gusta mucho, me gusta estar de aquí en la familia de Cristo. Lo deseo mucho y me agrada mucho. Pero la adoración verdadera comienza con la decisión personal de reconocer quién es Dios. Tú no puedes, en relación a la adoración, pensar que estás adorando por lo que te contagia el de al lado. Tú puedes tener un grupo de personas alrededor muy espirituales, inclusive que interpretan excelentemente bien sus capacidades musicales. Puedes estar en medio de un grupo de personas piadosas y tú no comprender, y tú no lograr, o tú no decidir adorar a Dios. Porque esto comienza con un reconocimiento personal. Claro, puede ser una influencia, por supuesto. Tú no puedes pensar que, como muchos de nosotros a veces lo hacemos, que deseamos que nuestros hijos sean adoradores, los que tenemos hijos. ¿Tú quieres hijos adoradores? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos papás dicen amén? Claro, quieres que tus hijos sean adoradores. Y aunque tú no puedes tomar la decisión para que ellos lo sean, es decir, ellos tienen que tomar su decisión personal, sí podemos ser una influencia para ellos. Cuando nos vean adorar, al verlos adorar a nosotros. A veces queremos que nuestros hijos, ¿verdad? Nos emocionamos cuando mis hijos ya están grandes, pero yo me acuerdo cuando estaban aquí en fechas especiales de la iglesia y, ¿verdad? Mi hijo salió de borreguito un día, ¿verdad? Y Beca también hicieron ahí, creo que salió de burro mi hija, ¿verdad? Entonces, y estaban aquí y tú te emocionas, ¡ay, qué padre! Y ver a tus hijos ahí y ver a tus discípulos, personas que has invertido en ellos, caminar al Señor es bueno, es emocionante, es lindo. Ellos tienen que tomar su decisión, no está mal. Pero muchas veces hacemos eso, pero no les modelamos la adoración. El Señor nos da una autoridad como padres, nos da una autoridad como servidores, nos da una autoridad como pastores, como líderes, como diáconos.
Ese es el objetivo de estar dentro de la iglesia, modelarles a otros todo lo que es vivir piadosamente. Y eso es una de esas obras de gracia de Dios para caminar en piedad, es la adoración. Pero tiene que iniciar en un reconocimiento personal de quién es Dios, en un reconocimiento de creer lo que Dios dice de mí. ¿Qué dice de ti Dios? Bueno, el Señor, debido a Cristo, y así nos llama, es que somos santos. Y no porque nosotros tengamos un acto personal que lo logre. Y esto es algo que tenemos que, repito, empezar a discernir en nuestra mente y desecharlo. Porque venimos muchos de nosotros con una influencia de una religión que analiza la vida de las personas, y si llegan a cierto mérito, entonces les dan la calidad de beatos. Y si se confirman las acciones que manifestaron, entonces calidad de santo. En la iglesia nos pasa algo semejante. Ya quiero servir. Voy a servir. ¿Por qué? Porque quiero llegar a ser pastor. Y entonces empezamos a ver como que escalar, ¿verdad? Y subir escalafones nos lleva a cierta calidad de persona. Efesios 1:1, Pablo saluda a la iglesia de Éfeso y se presenta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Fíjate cómo dice santos y fieles, no dice porque se han conducido así. No dice, ¿cómo dice? Ahora sí que, ¿cómo dice? Santos y fieles en Cristo. ¿Qué significa eso? Unidos a Cristo. En otras palabras, si no estuviéramos en Cristo, unidos a Cristo, no podríamos ser santos y fieles. Es solo por la obra de Cristo, solo porque a través de esa obra nos unimos aquí, entonces podemos creer y podemos tener santidad y ser apartados de Dios. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? Porque para adorar tenemos que reconocer quién es Dios, pero para adorar también tengo que reconocer qué dice Dios de mí. Si yo me olvido de eso, entonces voy a dejar la adoración a un lado. Si yo me olvido de eso, voy a estar buscando tal vez el reconocimiento de la gente. ¿Por qué aplaudes cuando cantas? Cantamos y aplaudimos en la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué aplaudes? ¿Sabes por qué muchos aplauden? Porque el de junto está aplaudiendo. Es que aquí así se canta, así estamos. ¿Pero por qué aplaudes? Porque todos aplauden. Y muchas veces nos volvemos imitadores. Llegas aquí igual con ese sentimiento. ¿Y por qué cantas? Pues porque si no me van a ver que no estoy cantando. Hay algunos, ¿verdad?, que cuando pasan la ofrenda, porque la ofrenda no nos va a dar tiempo, ¿verdad?, pero la ofrenda también es una forma de adoración. Entonces les agarran el bote y nada más lo mueven así y lo pasan, ¿no? Pues para que piensen que aunque sea le eché unas moneditas. No le eché nada, pero para que no digan que no di. Tenemos una tendencia muy grande de llenarle el ojo a la gente, que no hablen mal de mí. Por supuesto que no nos importa la gente, nos importamos demasiado nosotros, y por eso nos importa lo que la gente pueda decir. Y muchas veces eso nos hace
no ser adoradores. Entonces tenemos que recordar, convencernos de lo que Dios hizo, que nosotros estamos en casa, que ya no somos enemigos, no estamos condenados, no somos ya más ofensores a Dios, de Dios, sino que estamos revestidos de su justicia. Ahora hemos pasado de muerte a vida. Que nuestro llamado ahora es para estar en la eternidad con Él y para poder mostrar y hablar y proclamar las grandezas de nuestro Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2. Dice aquí que somos herederos de Dios. Fíjate, Romanos 8:17 dice que somos hijos, herederos, coherederos con Cristo. ¿De qué somos herederos? De Dios. Una relación personal con Dios. Es algo maravilloso. Entonces, esa decisión no va a depender del entorno. En el otro sentido, puede haber en nuestro entorno en donde no haya nada de adoración y yo puedo adorar a Dios. Puede haber un entorno en el cual haya mucha vanidad, mucha soberbia, que la gente esté olvidando, y Dios me da ahora la posibilidad, entendiendo de quién soy en Cristo, y no importa si la música está buena o no, y no importa si me cae bien el que está dirigiendo o no, voy a estar ahí porque es ahora en mi relación personal que tengo con Dios se vuelve lo más importante. Yo tomo una decisión de adorar a Dios. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando comenzamos a tomar ese tipo de decisiones en la iglesia, Dios nos usa para bendecir a otros. Porque si el hermano de junto está por acá papaloteando, ¿verdad? Y pasó una mosca y está siguiendo la música, y tú estás concentrado en adoración, y de repente, ¿verdad? Y levantas tus manos y estás ahí, y el Señor está ahí recibiendo tu adoración, y de repente la mosca pasa por aquí, pasa cerca de tu nariz y te voltea a ver. Ah, caray, está adorando a Dios. Si tú eres un papá que adora al Señor y tus hijos en tu casa te ven adorando a Dios y ven que haces eso, ah, caray, ese es mi papá. Y si te levantas ahí, ¿verdad? Y cuando no te ven adorar a Dios estás todo de malas, pero cuando te ven adorar a Dios hasta les haces el desayuno. Dicen, ah, caray, esta es la realidad de una verdadera relación que tiene con el Señor. Versículo, regresamos a Romanos 12:1. Y en ese fundamento de quién es Dios y de lo que dice Dios de nosotros, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable, dice otra versión, a Dios, que es vuestro culto racional. La verdadera adoración es una actitud del corazón que expresa profundo agradecimiento. Que el glorioso y grandioso Dios se revelara en la Biblia y en Cristo. ¿Te has preguntado por qué? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Por qué Dios me amó? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios cada día tiene misericordia de mi vida? Cada instante. No hay explicación real. De hecho, la Biblia solamente nos dice una sola cosa en Efesios 1: por el puro afecto de su voluntad. Dios lo decidió. Ese glorioso Dios. Y cuando examinamos a la luz de esa gracia, hermano, nos van a faltar palabras. Nos va a faltar mente, capacidad intelectual para poder entender ese amor.
¿Cómo no agradecer a Dios? Cristo. ¿Cómo no agradecer a Dios por Cristo? Hay muchísimas cosas por qué agradecer. Muchísimas. Como les decía hace un momento, ¿verdad? Poderte pensar en tu vista y analizar y poderle dar gracias a Dios por tu retina, por tu ojo, por tu visión, por los nervios ópticos. O sea, puedes pasarte horas dando detalles de lo maravilloso de Dios y decirle a Dios, gracias. Gracias. Más gracias. Pero la cúspide de la maravillosa bondad de Dios está en Cristo. Déjame darte un consejo. Aunque vayas a comer carnitas y vayas a dar gracias por las carnitas, nunca te olvides antes de darle gracias a Dios por Cristo. Porque no disfrutaríamos absolutamente nada. ¿Sabes que eso yo lo aprendí en la práctica en la vida de mi hijo? La tercera vez que regresó aquí de vacaciones de esos estudios allá en el seminario que está estudiando, yo escuché una diferencia en su forma de orar. Y cada vez que oráramos, siempre mencionaba, gracias por Cristo, por la obra de Cristo, por la salvación. Estamos aquí reunidos, ¿sabes debido a qué? A que Cristo fue a la cruz, a que decidió humillarse hasta lo sumo. No dejemos de centrar al Señor. No es solo decirlo, sino es una convicción que emana nuestro corazón de estar reconociendo y agradeciendo y agradeciendo. Palabra de Dios para todos, dice Romanos 12:1. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Un corazón verdaderamente agradecido usará todo como una oportunidad para agradar a Dios. Hasta las crisis, hasta las traiciones, hasta cuando alguien te falle. Normalmente cuando alguien nos falla, ¿qué hacemos? Nos enojamos mucho y no queremos verlo, como decimos, ni en pintura. Pero fíjate cómo la misericordia de Dios, que alguien nos puede llegar a fallar y se vuelve una obra de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para mostrar algo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dice que la redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados. Tenemos una oportunidad ahora de perdonar, de mostrar algo que recibimos de Dios desmerecidamente. Por eso es tan importante un corazón de adorador. Un corazón que está consciente de quién es Dios, de lo que ha hecho Dios, de estar constantemente agradeciendo, porque vamos a ver que todo en nuestras vidas va a ser usado para mostrar quién es ese Dios. Y vamos a estar conscientes, haremos todo eso que Dios le agrada. Vamos a obedecer. Por eso es tan importante que no separemos la adoración a Dios al servicio dominical o a la reunión de los jueves o cuando nos reunimos con la iglesia. No, es una vida diaria, en tu intimidad devocional, en cada instante. Ve, Pablo está hablando de adoración, en las traducciones lo menciona como adoración y no menciona nada de cantar ni de levantar las manos, porque eso inicia en el corazón. Y cuando eso está en el corazón, cantar y levantar las manos, no vas a necesitar que el director de alabanza te lo diga, lo vas a hacer de forma espontánea. Señor,
yo aproveché una oferta del Buen Fin y un amigo me ayudó a poner una pantalla nueva allá en mi casa y puso una alabanza. Y ya me tenía que ir yo al estudio y me estaba cambiando y me dio tanto gusto porque él estaba en la sala de mi casa y empezó a cantar y a adorar a Dios. Y lo escuchaba yo cantar y dije, gracias a Dios. Porque no debemos desaprovechar ningún momento para hacerlo. Quítate ese prejuicio que cantarle a Dios o adorar a Dios es solamente cuando nos reunimos. Con la familia espiritual es algo hermoso, pero no debe ser único. Y quiero terminar leyéndoles Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias. Gracias porque en los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando ha habido enfermedad, en los momentos de mayor tristeza y ansiedad, en los momentos más complicados, tú no has detenido tu misericordia hacia nosotros. Ahí estás presente. Tú no has dejado de ser bueno con nosotros y la sigues mostrando, esa bondad tan hermosa. Ayúdanos, Señor, para que el día de hoy podamos presentar toda nuestra vida, todo nuestro ser, muriendo a nosotros mismos como lo más importante y considerándote a ti como lo más importante realmente, porque nos has mostrado tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia, tanta compasión. Ayúdanos, Señor, para comprender que nuestra vida debe estar dedicada completamente a ti, que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti. Aun cuando estemos dando un beneficio, un servicio, un trabajo a los hombres, Señor, que nuestra mente esté, Señor, lo estoy haciendo para ti. Quiero agradarte en mi trabajo, quiero agradarte en mi servicio en la iglesia, quiero agradarte en mi paternidad, quiero agradarte en mi matrimonio, Señor. Quiero agradarte 24/7, porque esta es la verdadera adoración. La adoración que tiene sentido conforme a quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señor, para ya no desperdiciar ni un instante de nuestras vidas, sino aprovechar cualquier instante para honrarte a ti, para exaltarte a ti, para mostrar, para hablar, para modelar que tú eres el Dios de toda gracia, el Dios de misericordias, el único Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, el Creador del universo y el que lo sustenta, y el que tiene cuidado de nuestras vidas. Porque cuando hagamos eso, Señor, seremos verdaderos adoradores, y eso traerá un cambio trascendental, una transformación trascendental en nuestras vidas. Te bendecimos, Dios, y te pedimos que sigas haciendo una obra en nosotros, y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos
predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.